Laboral presenta Antonio Aranda, invitado especial, maestro Benjamín Álvarez Fermán. Hoy en Noches de Census, Prospectiva Laboral presenta Antonio Aranda, invitado especial, maestro Benjamín Álvarez Fermán. Hoy en Noches de Census, Prospectiva Laboral presenta Antonio Aranda, invitado especial, maestro Benjamín Álvarez Fermán. Hoy en Noches de Census, Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? Sean bienvenidos a una noche más con Census, en este caso Noches de Census. Sean bienvenidos a un programa más. Ojalá y nos puedan ayudar replicando este tema del día de hoy, prospectiva laboral, que vamos a tener como invitado al maestro Benjamín Álvarez Fermán. Pero antes de iniciar y como siempre, vamos a las notas del día. Regresamos. Bien, lo que parecía increíble, jueza de Estados Unidos concede la desestimación de cargos que tenía Salvador Cienfuegos, como si fuera la Rosa de Guadalupe, literal. El ex secretario de Defensa Nacional de México retiraron los cargos que tenían allá en Estados Unidos, en Norteamérica, en este caso en Nueva York. En un comunicado en conjunto entre la Fiscalía General de la República, la FGR de México, y la Fiscalía General de Estados Unidos, detallaron que el Departamento de Justicia estadounidense tomó la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales en ese país contra el exsecretario de Defensa mexicano. Esto para que sea investigado y, en su caso, imputado conforme a la ley mexicana. Algo, digamos que un tanto complejo, porque no creo que en México vaya a pasar nada, pero bueno, lo increíble pasó. Una corte, en este caso en Nueva York, le otorgó no el perdón, sino retirar, literal, los cargos que se tenían. Bien, entre otra noticia, Pfizer finalizó el ensayo de una vacuna contra el COVID-19 y ellos mencionan un 95% de efectividad.
Pfizer anunció este miércoles que en un análisis final de los datos de los ensayos clínicos mostró que la vacuna contra el COVID-19 tenía una efectividad del 95%. Esto allanó el camino para que la compañía solicite la primera autorización regulatoria de Estados Unidos para dosis contra el coronavirus en unos días. Bien, pues ya Pfizer se corona como el primer laboratorio que tiene una vacuna eficiente contra el COVID, en este caso el SARS-2. Pese a la falta de infraestructura para transportar, otra noticia, y almacenar los probables vacunas contra el COVID-19 en temperaturas ultra frías, la aparición de los últimos resultados de las farmacéuticas estadounidenses, en este caso Pfizer y Moderna, se siguen viendo con optimismo en México, a pesar de que, vuelvo a mencionar, México no tiene la infraestructura para el enfriamiento que necesita la vacuna. Ayer, autoridades mexicanas confirmaron que ya se han iniciado con los acuerdos de precompra con Pfizer, que deberán ser contratados esta semana, mientras que Moderna forma parte del portafolio del mecanismo COVAX Facility de la Organización Mundial de Salud, de la que México forma parte. Por otra parte, el peso alza el vuelo y se coloca frente al dólar por primera vez. El peso avanza este miércoles ante el dólar, que se mantiene débil. Esto en medio de un entorno donde los resultados de más vacunas contra el COVID-19 brindan una nueva esperanza para acabar con la pandemia. En el ámbito intercambio, la moneda aprecia 0.19% a 20.23 unidades según datos de Bloomberg. Bitcoin nada lo detiene, alcanza los $18,000. Bitcoin, una criptomoneda, avanzó este miércoles por tercera sesión consecutiva, acercándose al máximo histórico del 2017, que estimuló una manía global entre los inversores y resultó en un choque violento en esos años. El controvertido activo digital, promovido originalmente como una alternativa a las monedas nacionales como el dólar, superó los $18,000 y luego cayó a más del 6%, superó a la mayoría de sus 10 competidores rivales. Por otra parte, asegura Ebrard que se aplicará la ley cuando Cienfuegos pise territorio mexicano. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, consideró que es poco probable que este mismo miércoles el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional Sedena, regrese a México después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidiera retirar los cargos contra el general para permitir que sea investigado por autoridades mexicanas. Pero señaló que esto podría ocurrir en los siguientes días. Y bien, una historia, José Diego Suárez, el albañil que aprendió leyes para resolver un feminicidio, en este caso de su propia hija. José Diego Suárez Padilla tuvo que dejar la albañilería para volverse casi un experto en justicia y así él mismo llevar a la cárcel no solo al feminicida de su hija, Rosa Diana Suárez Torres, asesinada a puñaladas por Gilberto Campos García el 31 de diciembre del 2010, sino que también a quienes consideró fueron cómplices, 2 servidores públicos quienes 2 meses antes del crimen le negaron protección a su hija. Le tenían que haber puesto un médico legista, no se lo pusieron, eso fue lo que mencionó. Les dijo que le había amenazado de muerte, tampoco consideraron que eso fuera delito. Cuando yo volví, todos esos juzgados fue porque mi hija estaba muerta y ya no se podía hacer nada más que luchar por la injusticia, recuerda. Sin recurso económico para un abogado, don José se volvió su propio defensor. Devoró el Código Penal, el Civil, la Ley de Amparo y decenas de libros de derechos humanos. Además, presentó más de 350 escritos y combatió en tribunales 6 apelaciones. Persona que debido a la pérdida de su hija, pues tuvo que incursionar en el mundo de las leyes. Bien, pues vamos a hablar de la perspectiva laboral para este 2021 con el maestro Benjamín Álvarez Ferman. Regresamos en un momento. Bien, el día de hoy tenemos al maestro Benjamín Álvarez Ferman y bien voy a leer el currículum
del maestro, seré breve. Él tiene una maestría en Derecho Laboral, es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, es docente en la Facultad Judicial de Derecho Tributario del Colegio Nacional de Contadores Públicos de México y también representante de trabajo propietario en la Sala Oral 4 de la Junta 20 de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Es autor de las obras jurídicas Estudio Práctico sobre Inspecciones de trabajo del laboral e inspecciones de trabajo, que es el que tengo en mis manos, y ahorita vamos a hablar también de este libro. Es titular de la firma BAF, Abogados Laborales, y es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la Asociación Internacional de Ciencias del Derecho y socio honorario del Colegio de Abogados del Valle de Texcoco. Muy buenas noches, maestro Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, gracias a usted por estar con nosotros. En este caso, el tema tan interesante de prospectiva laboral para este 2021. ¿Qué podríamos hablar al respecto, maestro Benjamín? Al lapso de 12 meses, prácticamente a partir del 1 de mayo, en que fue promulgada la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues ha tenido innumerables modificaciones, innumerables cambios precisamente, que pues son importantes al día de hoy. No solamente este cambio procesal que ya inició, obviamente una primera etapa a partir del día de hoy, sino también figuras que se han venido tocando y de las que se ha platicado, obviamente, pues como tema actual en el medio del trabajo, ¿no? El outsourcing es una de ellas nada más, el teletrabajo, con motivo obviamente de esta pandemia que estamos viviendo del SARS-CoV-2, el COVID-19 como lo conocemos, o coronavirus, y que bueno, pues ha rebasado por mucho toda la normativa que teníamos y que evidentemente ha sido un paradigma en el cambio en las relaciones laborales que se han venido presentando el día de hoy, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cómo se ve el escenario para este 2021, sobre todo por una parte los trabajadores y por otra parte los empresarios, ¿no? Bajo estas reformas que se están llegando a dar. No sé si por aquí todavía lo tenemos o ya lo perdimos. Creo que ya nos... Perdón, no escuchamos nada. Ah, ok, discúlpame, por ahí tuvimos problemas técnicos. ¿Ya me escuchas correctamente, maestro? Bueno, bueno. Bueno, ya estamos ahí, ahora sí ya escucho. Ya está de regreso, ok, perfecto. Bien, le comentaba, ¿cuál es la prospectiva en este caso para trabajadores y en este caso también para empresarios con este tipo de reformas? ¿Cuál es lo que se ve, el panorama para este 2021? Por una parte, pues bien, el coronavirus ha cambiado todo lo que conocemos y por otra, bien, pues las autoridades han tenido que modificar inclusive la forma en la impartición de justicia. ¿Qué viene para este 2021? Claro, un cambio sin precedentes. Evidentemente, el alcanzar esta justicia pronta y expedita que nosotros siempre hemos anhelado en materia de trabajo, donde los procedimientos ahora sean más cortos. Principalmente ese es el problema esencial en la impartición de justicia en la actualidad en las juntas de conciliación y arbitraje. Tiene su porqué. No es justificable, pero sí es entendible, obviamente. Y una de las exigencias que evidentemente los justiciables ven, tanto parte actora como parte demandada, pues es ese trayecto tan largo que tienen que seguir o caminar al día de hoy para que después de 5 o 7 años en promedio puedan lograr un laudo, que es el equivalente a una sentencia en materia de trabajo, pues donde se les dé la razón o en todo caso, pues se les justifique que no probaron su acción o su defensa en un momento dado. Entonces, es importante porque para nosotros el tiempo que podamos acortar en la resolución de los conflictos que se presenten ante los órganos jurisdiccionales, pues va a ser un cambio radical. Acortar estos periodos de 5 a 7 años hasta 6 meses máximo, que es la pretensión obviamente de la reforma, realmente es una labor titánica y es una meta grandísima, la que se ha propuesto el Estado obviamente con este cambio, ¿no? ¿Cree que lo logra en este caso
que realmente la impartición de justicia se pueda llevar a cabo de esta forma? Pues evidentemente todos los laboralistas le apostamos a que así sea, porque de esa manera pues tendríamos los resultados que estamos esperando y que siempre esperamos obviamente en esta materia. Hay un punto importante que aquí hay que señalar. El procedimiento ya no es uno solo. Desde el momento en que se da el conflicto, la ruptura o el quebranto o el problema en la relación laboral entre trabajador y patrón. Ahora el procedimiento se divide en dos partes y esencialmente la primera de ellas, que se va a llevar a cabo en órganos administrativos como son los centros de conciliación en materia local y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en materia federal, pretende obviamente acabar con un rezago de hasta el 60% de toda la exigencia en la impartición de justicia de los problemas que se presenten, para que en un 40% mínimo sea el que se presente ante los tribunales laborales. En una instancia obviamente totalmente judicial, con otro proceso totalmente distinto al que estamos acostumbrados también, porque son nuevas reglas, tiene dos partes, incluso este proceso en los tribunales, una parte escrita, una parte oral, desaparece, entre otras cosas, es un punto importante, obviamente, la titularidad en los órganos jurisdiccionales de los representantes, tanto de trabajo como de los patrones, y se queda solamente el representante de gobierno, que ahora va a ser un juez, ya como lo conocemos en otras instancias, ¿no? En el Poder Judicial, tanto local como federal. Entonces, desaparece esta forma de impartición de justicia a la que estábamos acostumbrados durante más de 70 años. Obviamente, si mal no recuerdo, estamos hablando de 91 años más o menos, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Uy. Como está instituido. Ahora bien, se traían montañas de casos en las juntas. Ahora, sin lugar a dudas, también hay muchas más sumadas a esto que pasó, que es el COVID, y que muchas personas perdieron el empleo. Los patrones, algunos de ellos fueron demandados, otros se declararon completamente en quiebra. Obviamente se sumaron a lo rezagado, pues casos completamente nuevos. ¿Realmente da para eso en esta intención de impartir diferente la justicia? Es un buen punto que estás tocando. Me gusta ese optimismo de se traía, porque la verdad es que se sigue trayendo. En la actualidad, vamos a hablar de que nada más en la Ciudad de México tenemos un aproximado de 110,000 juicios en materia individual en trámite en la actualidad. Esto obviamente a la entrada en marzo de la pandemia por coronavirus que estamos viviendo, y esperando todavía un 40% adicional sobre esa cifra respecto de los nuevos números que se han presentado por esta circunstancia que muy bien has comentado, donde los centros de trabajo pues no pudieron soportar obviamente las relaciones laborales en lo económico, la exigencia de la Secretaría de seguir pagando los salarios al 100%, y pues la suspensión de labores como fue ordenado por el Consejo de Salubridad General de México, ¿no? Esta cifra, tomando en cuenta en materia federal prácticamente 500,000 de expedientes también en materia individual en trámite, más lo que se viene, pues ha llevado a las juntas de conciliación a señalar en la actualidad fechas para llevar o celebrar las audiencias iniciales ya prácticamente para octubre del año 2021. Entonces, para darnos una idea de la cantidad de juicios, obviamente, que se tienen en trámite, el cambiarle de nombre a los tribunales, el cambiar obviamente la instancia procesal, y señalar pues muy románticamente que pues en tiempos cortos podemos llevar a cabo la solución de estos conflictos, la verdad de las cosas es que no va a cambiar la exigencia en las controversias que se presentan día a día entre trabajador y patrón. Y es muy acertado su punto de vista. Hay que resolver primero lo que ya está pendiente y obviamente darle trámite a lo que se va presentando día a día, tomando en cuenta que en promedio las juntas de conciliación, al menos aquí en la zona central del país, estamos hablando de entre 3,000 a 5,000 escritos de demanda que son presentados mensualmente, ¿no? Es una cantidad brutal de asuntos. Amigos que están en nuestras redes sociales, ojalá y puedan hacer alguna pregunta, algún comentario, como siempre, son bienvenidos. Muchas de las veces, maestro Benjamín, en los cursos que son orientados más hacia la parte del contador público, hacia el abogado, el fiscalista, ¿no? Nos preguntan de cuestiones procesales dentro
de la parte de derecho laboral, a veces, pues obviamente el contador se tiene o se queda topado hasta cierto punto porque no es su rama, no conoce la parte procesal, la parte de bien junta de conciliación y arbitraje, y ya entrando los tipos de pruebas que pueda haber, ¿no? Documental, etcétera. Y bien, en esta parte del coronavirus se tuvo mucha gente que perdía literal, bueno, más bien no perdía el empleo, sino llegaba el patrón y decía, ¿sabes qué? Pues te tengo que dar de baja. Obviamente le daban las gracias y bueno, pues iba a la junta, ¿no? Y presentaba su demanda. Sin embargo, también ha habido preguntas como lo siguiente: tengo una persona embarazada y pues es una persona hasta cierto punto vulnerable ante el coronavirus, pero me están diciendo que la tengo que enviar a su casa. ¿Quién le tiene que pagar? ¿El instituto o el empresario? Y entonces también aquí hay ciertos huecos que no han estipulado muy bien las autoridades. ¿Quién se tiene que hacer responsable de qué y en qué momento? Ponemos otro ejemplo, tal vez alguien que tenga diabetes, hipertensión y que obviamente no puede estar en el centro de trabajo, también la tenemos que enviar a casa. ¿Quién paga estos sueldos? Porque muchos dicen, oye, lo tengo que mandar directamente al instituto para que ellos valoren. Pues no, porque no está enfermo. ¿Estás de acuerdo? No está enfermo. Claro. ¿Quién paga esa parte? Bueno, es una buena pregunta, sobre todo porque hay que dejar en claro que este periodo de pandemia, a partir del 23 de marzo, como fue señalado por la autoridad federal, aquí en México, nos puso a prueba todo el sistema y trajo bastantes controversias incluso entre los laboralistas. Tuvimos un choque de interpretación de inicio cuando el Consejo de Salubridad General señala precisamente la suspensión de labores en aquellas actividades que consideró no esenciales con motivo de una causa de fuerza mayor por emergencia sanitaria. Cuando la Ley Federal del Trabajo es claro en manejar la terminología no por emergencia, sino por contingencia sanitaria. Hubo laboralistas que comentaron que era lo mismo, a final de cuentas tenía efectos similares. Hubo laboralistas como servidor que dijimos, no, finalmente son conceptos totalmente distintos. Y la ley del Seguro Social sí nos habla de una emergencia sanitaria, pero la ley laboral es clara, una contingencia. ¿Qué tan bueno fue el acierto de tomar esta decisión por parte del gobierno federal? Al día de hoy pudiéramos comentar que quizá pudo haber sido un error, quizá fue un acierto, obviamente, esta declaratoria. Sin embargo, se evitó a toda costa que la suspensión colectiva de las relaciones laborales mediante un convenio que pudiera presentarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, previamente calificado en un procedimiento especial, diera como consecuencia la procedencia de una indemnización especial de hasta un mes de salario integrado para los trabajadores con responsabilidad de pago para el patrón. Después de ese mes, evidentemente ya no había ninguna responsabilidad por parte del patrón conforme a los supuestos que contempla la Ley Federal del Trabajo. Las circunstancias actuales nos llevan a pensar, literalmente, que el responsable en el pago de estos salarios, obviamente, es el patrón. Fue mucha la insistencia por parte de la Secretaría del Trabajo de, obviamente, darle cumplimiento a estos lineamientos por parte de la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General de suspender labores en aquellos centros de trabajo que, reitero, fueron considerados no esenciales, pero que por ningún motivo estaba justificado y sopesado en la Ley Federal del Trabajo que se dejaran de pagar los salarios al 100%. La reducción de salarios, que fue la salida para muchos centros de labores, evidentemente fue mal manejado a través de estos convenios particulares que se realizaron, porque tampoco se podían sustentar por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Estaba cerrada la autoridad. En todo caso, era la autoridad competente como para poderlos calificar. La Inspección de Trabajo no ha dejado de elaborar también para calificar y evaluar a los centros de trabajo en el pago al 100% de los salarios. Y el artículo 51 es claro en su fracción primera. La falta de pago de salarios, no importa que sea parcial, da como consecuencia la rescisión del contrato de trabajo, injustificado obviamente esta separación, con causa imputable al patrón.
Uf. Entonces, esa parte en particular nos puso entre la espada y la pared, obviamente, a Es- los Esto no empresarios, ¿no? llevaba lo que acaba de decir, que el patrón estuviera literal entre las cuerdas, ¿no? Porque al final me estás haciendo responsable del pago del salario, si no, adiós. Claro, sí, sí, evidentemente. Al sector patronal se le puso prácticamente entre la espada y la pared, buscando salidas aleatorias, obviamente. Sí se elaboraron algunos convenios de manera privada. El error fue, evidentemente, acordar directamente el descuento gradual a los salarios, o paulatino, como en muchos casos se fue manejando, no buscando, obviamente, la opción probablemente pues de un pago distinto, como lo podría ser el manejo de pago de hora, que es permitido también por la legislación, y en todo caso, pues ya la modificación de la jornada o manejar los paros técnicos, como en un momento ya tuvimos esta experiencia en aquellos sexenios de López Portillo, con una cuestión económica importante, donde los sindicatos pues también tuvieron esa participación para manejar la suspensión de labores parciales o totales de las jornadas, obviamente en los centros de trabajo. Entonces, se buscaron alternativas por los factores de la producción. Es cierto que el sindicato se halló atado de manos, porque también lo puso a prueba y cuáles centros de trabajo tenían una efectividad en la representación de trabajadores como para poder llegar a una negociación sana y ser ese fiel de la balanza que siempre necesitamos entre el patrón y los trabajadores. ¿Y qué centros de trabajo, obviamente, tenían esa contratación de protección que a final de cuentas aquí en este periodo de pandemia no nos sirvió para nada, evidentemente, no nos ayudó en nada también? Pero por otro lado, también puso a prueba la circunstancia de que el patrón, ¿qué tanto podía sopesar esta cuestión económica en el pago de los salarios? Muchos laboralistas pensamos, ok, se decreta en marzo, abril yo creo que sin ningún problema todavía, mayo, pues estábamos agotando ya los recursos que teníamos en las fuentes Claro. de empleo, de alguna manera. Junio era el verdadero reto, y lo fue, evidentemente. Por eso la exigencia de por lo menos abrir gradualmente en un porcentaje pequeño las fuentes de empleo para activar esta economía, porque estábamos al borde, evidentemente, de un colapso, pero a nivel nacional, ¿no? Ahora bien, acabamos de escuchar hace rato, Pfizer promete ya con un 95% de efectividad esto que podría dar un respiro literal a la humanidad de poder movernos, regresar a cierta actividad. Sin embargo, ya Dinamarca por ahí hubo un suceso con algunas especies y bien, pues ya se notó que está evolucionando. México dice que no tiene la infraestructura, o mejor dicho, Pfizer mismo lo ha dicho, México no tiene la infraestructura para traer la vacuna en ese enfriamiento que se necesita. Basado en todo lo que estoy mencionando, no se vislumbra un regreso a la normalidad, si lo queremos ver así, por lo menos no a corto plazo ni a mediano. Ahora bien, ¿qué va a pasar si vuelven los semáforos, como en algunos lugares, Guadalajara, en caso en México ya estaban queriendo regresar, no regresamos, quedamos en naranja, solamente acortaron en algunos casos, gimnasios, bares, restaurantes. Pero ¿qué va a pasar si volvemos a un semáforo rojo? Vuelven a descansar a las personas y el empresario tiene que hacerse cargo, volvemos a lo mismo, de estos sueldos que tú estás mencionando. Tenían un mes, ¿no?, para pagarlos. Sin embargo, después de ese mes, pues ya no tendrían la obligación. ¿Quién, hasta cierto punto, tendría la obligación de hacer y cómo? Porque nos preguntan mucho esto, ¿cómo actuar ante este tipo de situaciones, ¿no? ¿A quién le pertenece el pago? Y lo que le interesa muchas de las veces al contador, al empresario, es no hay repercusiones legales si no les pago. Quisiera escucharte. Claro, evidentemente en torno a lo que maneja tanto la ley del Seguro Social y la ley federal del trabajo, de manera estricta no podríamos acudir al Seguro Social. Esto es responsabilidad 100% del patrón en el pago de los salarios. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta lo que maneja el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo y la suspensión individual de las relaciones laborales, por lo que hace a la contingencia sanitaria decretada por la autoridad. Nos remite, obviamente, al 427, 429, la suspensión colectiva, y nos señala que la única salida, obviamente, es presentando este convenio general
ante la Junta de Conciliación, reitero, para llevar un procedimiento, una declaratoria y de esa manera pues tener a cabo la suspensión. Necesitaríamos por consecuencia obviamente la declaratoria de una contingencia sanitaria, lo cual jamás va a suceder, ya lo vimos, esto pudo haber sido a primeros meses. ¿Por qué no quieren aceptar una contingencia? ¿Cuál es el sentido literal de la palabra y por qué no se quiere aceptar? Voy a responderte a título personal, considerando que en alguna ocasión, evidentemente, he sido representante sindical, he sido representante de trabajadores, representante patronal también, no a título obviamente con el cargo que ostento en la actualidad. Y entiendo obviamente el sentir de las dos partes y entiendo la preocupación de la autoridad como tal. Si esto se llevara a cabo, tendríamos un mes, obviamente, para poder llevar a cabo el pago de esta indemnización de salario integrado a los trabajadores sin ningún problema. Pero transcurrido este periodo, ya no existiría obligación de pago de salario alguno por la parte patronal. Y esto ya nos metería obviamente en problemas, no solamente un impacto político, sino también social y económico, evidentemente, porque ya no habría alguna responsabilidad de pago alguno por parte de los empresarios. Y pues, ¿qué haríamos en esta cascada, obviamente, de consumo y este triángulo que tenemos, evidentemente, en la que estamos enlazados las empresas, los mismos trabajadores, y bueno, pues la economía del gobierno, que también, de alguna manera, no se ha visto atenuante a este conflicto como para darle ciertas garantías al sector patronal y poderle dar una respiración, ¿no? Una ventana de respiración, obviamente, para poder sopesar este tipo de cuestiones. Claro. Bien, amigos de nuestras redes sociales, ojalá y puedan hacer alguna de las preguntas que siempre son bienvenidas. Y bien, pues recordarles que tenemos al maestro Benjamín Álvarez Ferman el día 5 de diciembre con nosotros con el curso de inspecciones de trabajo. Y en este caso les recordamos que quien se inscriba a este curso, aún todavía y en este momento le podemos hacer y obsequiar el libro del maestro Benjamín Álvarez Ferman, el cual, bueno, pues, ¿qué podremos ver en este curso que estará con nosotros el día 5 de diciembre, maestro? Claro que sí. Primeramente, déjame comentar, esta obra es la tercera en su rama, obviamente sobre la inspección de trabajo. Tuvimos la anuencia de Editorial ICEF ahorita para poder llevar a cabo esta publicación. De hecho, ya tienen la NOM 35 aquí y la NOM 36. Sí, pues era con lo que nos quedamos, obviamente, antes de la novedad en materia de trabajo, ¿no? La cuestión de la norma C35 de riesgos psicosociales, el entorno organizacional favorable, y la norma 036 respecto a los riesgos ergonómicos. Era el tema de novedad a principio de año. Evidentemente esto va a requerir una reforma con posterioridad, pero por lo menos la exigencia que tenía la autoridad al marzo del 2020, pues, y que no ha suspendido, por cierto, eso hay que dejarlo bien claro, no ha suspendido la revisión de este tipo de normativa, y pues evidentemente es de vital importancia como tema de actualidad, ¿no? ¿Qué vamos a ver obviamente en este curso? ¿Qué es lo que vamos a abarcar? Pues como bien lo decía, mi mayor auditorio, mi mayor clientela, y somos contadores, somos administradores, no comparto la idea de algunos colegas donde en materia de trabajo no tiene nada que hacer este tipo de profesionistas, al contrario, para mí tienen mucho que ver. Sí, porque es la parte preventiva, ¿no? Exactamente, y tienen además la información de primera mano y el contacto con los trabajadores en una empresa. Esto hace que sí sea necesario que tengan una participación, pero para mí es esencial que por lo menos conozcan el procedimiento, conozcan hasta qué instancias acudir, ante qué profesionistas en un momento dado tendríamos que llevar a cabo la consulta para poder no solamente atender una inspección de trabajo, desahogarla como debe ser y evidentemente darle la continuidad para no tener una resolución final que afecte obviamente los intereses de sus representados, ¿no? Claro. Bien, amigos, pues vamos a estar, el día de hoy vamos a regalar vamos a obsequiar una de las obras del maestro, pero me gustaría que fuera con una pregunta. Antes de entrar al aire yo le estaba mencionando al maestro que si podía hacer una pregunta al público para que se ganara esta obra, en este caso, inspecciones de trabajo, su prevención, atención y consecuencias, que ya viene la NOM 35 y la NOM 36, como acaba de decir el maestro,
pues no son cosas que se hayan quedado pues literal paradas, sino que sigue el proceso con estas inspecciones de trabajo. Entonces, maestro, una pregunta por favor a toda la gente que nos está escuchando esta noche para regalar, en este caso, esta obra de usted. Claro que sí. Un pequeño preámbulo. Este libro evidentemente trae los lineamientos que deben tenerse o tomarse en cuenta para poder atender efectivamente una inspección en tres grandes rubros, que es lo que habitualmente veníamos o estábamos acostumbrados para manejar en la Secretaría del Trabajo. Lo que son condiciones generales de trabajo, condiciones generales de seguridad e higiene y condiciones de capacitación y adiestramiento. Con este periodo de pandemia en la actualidad ha cambiado, obviamente, el objetivo primordial de las inspecciones por parte de esta autoridad. La pregunta sería, ¿sobre qué lineamientos se están llevando a cabo en la actualidad por parte de la Secretaría del Trabajo las inspecciones con el objeto de que la empresa o el centro de trabajo pueda llevar a cabo la reapertura o el reinicio de labores en esto que ha llamado el gobierno federal la nueva normalidad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano para que tengas tu reapertura y qué es lo que está tomando en cuenta? ¿Qué normas está tomando en cuenta? ¿Qué está revisándose ahora en la inspección de trabajo? ¿Cuál es la revisión? Para que se regrese a laborar en los centros de trabajo. Bueno, ahí está la pregunta, amigos. Ojalá y puedan poner en el timeline, en ese momento estamos en vivo, para ganarse esta obra del maestro, Inspecciones de Trabajos, Prevención y Atención y Consecuencias. Ojalá y puedan comentarnos cuál es la respuesta. Obviamente la vamos a decir al aire, se la voy a comentar al maestro y pues él ya me dirá quién es el ganador en este caso. Recuerden que es el primero que nos haya puesto en el timeline y además de ser el primero, pues obviamente esté correcto, no nada más porque sea el primero. Entonces, fundamenten muy bien su respuesta, por favor, para darles este libro de estudio práctico sobre inspecciones de trabajo, su prevención, atención y consecuencias. Y en lo que nos empiezan a responder, vamos a seguir con esta conversación. ¿Qué es lo que esperamos en esta materia? Quisiera, y antes que entráramos al aire, te mencionaba, sobre el outsourcing, es decir, ¿qué cambios pudiera llegar a pasar si una proyección del gobierno federal entrara? ¿Qué es lo que está queriendo reformar en la Ley Federal del Trabajo? ¿Qué pasaría? ¿Qué riesgos desde tu perspectiva, tú que estás pues en esta parte procesal, en el día a día de la Junta, conciliación, arbitraje, etcétera? ¿Qué podría suceder? Claro, es importante señalar que en el 2016, precisamente, cuando todavía teníamos más de 200 proyectos, obviamente, para poder reformar la Ley Federal del Trabajo, uno de los puntos esenciales que se tocó de inicio en la mayoría de ellos fue este tema del outsourcing. Y fueron cuestionados obviamente los autores de este tipo de propuestas legislativas y todos ellos coincidían por lo menos en que el tema del outsourcing era un tema importantísimo, actual, que podía de alguna manera llevar a cabo el resurgimiento obviamente de la materia de trabajo y el cambio en la forma en la que se llevaban las relaciones laborales. Esto pues se ha llevado obviamente a estas fechas porque es un tema que tenemos ahora, como todos sabemos, pues en discusión prácticamente la materia política. Ahorita ya se tienen 2 proyectos por lo menos en la parte legislativa, pero sí hay que dejar también en claro algo. No se ha reformado la ley al día de hoy. Todavía lo que nosotros conocemos con esos parámetros que se manejaron en noviembre del 2012 para manejar la tercerización de trabajadores siguen vigentes. Todo lo que estamos oyendo en los medios de comunicación son simples propuestas, ni siquiera han pasado a discusión por las comisiones, obviamente de trabajo, las comisiones respectivas, a quien les compete el estudio de este tipo de proyectos. ¿Qué pudiera ser lo más viable? Para su servidor, que en un momento dado y también fue inspector de trabajo y jefe de la oficina de dictaminación de inspección, que es quien le da seguimiento a las inspecciones, y en su momento también procurador y titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, pudiera comentar que es un dolor de cabeza para la autoridad la tercerización. ¿Por qué?
El problema de identificar efectivamente quién es el responsable de la relación laboral y quién en un momento dado tiene que hacer frente a las condiciones de trabajo a las que se están obligados de acuerdo a la legislación, es una realidad al día de hoy todavía en las fuentes de empleo. Porque estamos, al menos en la inspección de trabajo, a la verdad que nos quiera proporcionar el visitado. Yo creo que aquí es donde realmente deberíamos tener un cambio esencial. Obligar precisamente a las empresas, a los centros de trabajo, a los patrones que son visitados, mediante algún mecanismo idóneo para que podamos detectar efectivamente quiénes son los trabajadores que realmente tienen una relación directa con ellos y quiénes son los que prestan un servicio a través de esa tercerización. El problema de la tercerización cuando es detectado por la autoridad es que en automático tiene que generar una segunda orden de visita de inspección también. Pone como consecuencia sobreaviso, evidentemente, al centro de trabajo que tiene la relación laboral con estos trabajadores y divide, ese es un problema enorme en lo técnico, divide obviamente las condiciones que se tengan que exigir tanto a un patrón como a otro. ¿Por qué? Porque las condiciones generales de trabajo, que son todas las prestaciones que se contemplan en la Ley Federal del Trabajo, son responsabilidad exclusiva de quien ostente la relación laboral. Pero las condiciones de seguridad e higiene van en razón al establecimiento donde presta el servicio el trabajador. Y aquí, si tomamos en cuenta, por ejemplo, la aplicación de la norma 035 del entorno organizacional favorable, que no es otra cosa más que el medio ambiente de trabajo y los riesgos psicosociales a los que se enfrenta el trabajador con motivo del desempeño de sus funciones, es realmente una problemática determinar quién tiene la responsabilidad para la aplicación e implementación de esta norma, el seguimiento y atención de la misma. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta que es una cuestión que se deriva de la relación laboral, pues entonces el que presta el servicio tercerizado sería el responsable. Pero también si tomamos en cuenta que la norma nos dice que debemos establecer el entorno real donde se encuentra el trabajador, quién le ordena de manera directa y cómo presta sus servicios, pues entonces hablamos de aquel patrón beneficiario directo de la relación laboral. Aquí, este es el punto medular. ¿Cómo enganchar, cómo hilar o cómo relacionar a ambos patrones para que tengan una corresponsabilidad en esta prestación de servicio, en el cumplimiento de la normatividad, en el cumplimiento de las normas y prestaciones, pero sobre todo en la atención preventiva para que el trabajador no tenga, obviamente, estos riesgos, en particular en los riesgos psicosociales que se generan con motivo de la prestación del servicio. El insomnio, el cansancio, el estrés, todo ese tipo de cuestiones que obviamente no le benefician ni a un patrón ni al otro como consecuencia. Pero ¿quién es el que va a ser auditado? ¿Quién es el que va a ser sancionado por la mala implementación de esta normatividad? Es un ejemplo de muchos que pudiéramos tomar en cuenta, ¿no? Ok. También es cosa que vas a tocar seguramente en el curso de este 5 de diciembre y bueno, pues también lo debes de alguna forma tocar en este libro. Sí, claro, claro que sí. Y hay tres puntos esenciales que me gustaría, si me permites, comentar respecto a Adelante. esta obra de mi autoría. Y tres puntos esenciales que son de mucha utilidad para todos nosotros como contadores, como abogados, como administradores, como patrones, como sindicatos, como empresarios, abogados en sí, que tengamos obviamente interés en el tema en cuestión. El primero de ellos, este libro contempla una tabla de sanciones conforme al artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo. Nos establece el supuesto normativo que puede ser violado, en todo caso también el parámetro de sanción y el artículo que está regulando esta circunstancia. El segundo de ellos existe en la Ley Federal del Trabajo conforme al 123 constitucional y el 527 de la misma Ley Federal del Trabajo, un listado de actividades que son consideradas obviamente de carácter federal, pero no hay nada en la legislación y en la doctrina que nos señale un listado de lo que refiere a la competencia local. De manera enunciativa, más no limitativa, aquí se encuentra un listado lo más ampliamente posible para que nos demos cuenta sobre qué actividades podemos considerar obviamente la competencia local también de las autoridades laborales. Y el tercero de ellos, evidentemente, señala un listado
en estos tres grandes rubros que se revisan en la inspección de trabajo, reitero, condiciones de trabajo, seguridad de higiene, capacitación y adiestramiento, porque la pregunta esencial que siempre nos hacen cuando hablamos de la inspección es, ¿y qué me van a revisar? ¿Qué es lo que requiero? Pues aquí vienen los listados oficiales, obviamente, de la autoridad inspectiva, donde ya nos puede dar una idea de todo lo que nos van a requerir, de todo lo que debo tener, y con ello, obviamente, pues enfrentar una revisión por parte de la autoridad laboral, ¿no? Ok, amigos, pues no se pierdan este curso el 5 de diciembre y también, obviamente, va de regalo esta obra, Inspección de Trabajo, como ya lo dijo el maestro. En ella van a encontrar este tipo de listados donde, bueno, pues está completamente actualizado este libro con la NOM 35 y la NOM 36, es la más reciente. Y bien, también lo pueden conseguir con nosotros, solamente el libro. Si están también interesados, mándenos un mensaje y les mandamos costo del libro. Les aseguro que van a encontrarlo a un buen precio con nosotros en comparación inclusive con la misma editorial que fue creada. Entonces, ojalá nos manden también un mensaje. Vamos a ver en las redes sociales si respondieron la pregunta. Por aquí nada más Marisol Rojas nos dijo, los protocolos y lineamientos de trabajo. Ahí lo dejo nada más. Y aquí Amalio Alejo, NOM 051. ¿Cuál fue la pregunta? Porque tal vez la estamos colocando de manera incorrecta. Es decir, ¿qué lineamientos van a revisar o qué van a revisar las autoridades cuando reabras el negocio y viene esta reapertura de nueva normalidad, como lo dijo el maestro? Te estará revisando la autoridad. ¿Es correcto, maestro? Sí, la inspección de trabajo, básicamente, para que podamos reiniciar labores en una fuente de empleo, ¿sí? Y son tres normativas específicamente, ¿sí? Las que estamos manejando. Entonces, pues ya con eso ya cortamos obviamente la respuesta, ¿no? Tres normativas que está buscando la autoridad, o que tienen que cumplir, mejor dicho, para la autoridad. ¿Cuáles son? Y bien se estarán llevando este regalo, este presente del maestro, estudios prácticos sobre inspecciones de trabajo, en este caso. Ojalá y nos puedan responder, amigos de nuestras redes sociales. Sí. Les voy a dar una idea, si me lo permites. Sí, sí. Por ejemplo, hace 2 años, fracción que tuvimos el S19, el 19 de septiembre del 2017, precisamente. En particular, se desató una serie de inspecciones con motivo del sismo que vivimos aquí en el centro de la ciudad, en el centro del país, en la Ciudad de México. Se revisaron en particular 2 normas oficiales mexicanas, la 001 relativa a los inmuebles, instalaciones y establecimientos y la 002 relativa al manejo y uso de extintores, así como integración de brigadas de primeros auxilios y de evacuación de inmuebles. Ese fue un caso en particular. Ahora, con motivo de la reapertura que se está viviendo y que requerimos obviamente en los centros de trabajo, se están revisando 3 normativas. 2 normas oficiales mexicanas y una normatividad aparte. ¿Cuáles son? O sea, para que tengamos un poquito más clara la idea. Amigos, ojalá y nos mencionen esas 3 normas que está hablando el maestro para que se lleven pues este presente directamente del maestro, escrito por ellos. Y bien, por la sana distancia, no podemos en algún momento, si igual le echa su firma, maestro, para que también se los mandemos aquí a las personas, ¿no? Hasta autógrafo van a tener. Con todo gusto, buscaríamos el sistema, obviamente, para hacerlo, si no se preocupe, vamos hasta donde esté. Pues ojalá y aquí los amigos nos mencionen estas 3 normas, ya lo mencionó, dio 2 normas, en este caso mexicanas, y bien, pues, para saber cómo reabrir, o lo que te van a solicitar las autoridades cuando reabras tu negocio. Vamos a darles un tiempo de 5 minutos, maestro. Y bueno, pues en lo que nos dicen y tenemos ganador, recordarles, amigos, que pueden descargar la revista Sentido Empresarial. Ya va en su 5º número. Pueden entrar a www.censusonline.mx y bien, ahí donde dice revista, descargar la revista completamente gratuita, no tiene ningún costo, ustedes pueden bajarla y bien, pues nuestros ponentes regularmente escriben en esta revista y dan algunos tips, algunas experiencias también personales para ayudar en su profesión.
Recordarles también que nuestra plantilla de expositores se está dando también en estas fechas, pues ya capacitaciones para ir cerrando ya prácticamente el año. Ya estamos a 18 de noviembre, ¿quién diría? Parece ser que nos robaron muchos meses. Tenemos agapes, Luis, ahí si me haces favor de poner el cintillo, que lo voy a ver minutos después, pero tenemos, si mal no recuerdo, agapes, actividades primarias, tenemos también un mini curso de declaración de pagos provisionales de personas morales, también tenemos un curso con el maestro también Pepe Soto, en el cual ahorita que empiecen a aparecer en pantalla en este momento, pues estarán los cintillos de los próximos cursos que estamos dando. Y si no, mándenos un mensaje aquí en inbox a nuestra fanpage de Census y con gusto les mandaremos el calendario que ya tenemos también para el mes de enero. En el caso de diplomado de costos, ya tenemos también en el mes de febrero algunos cursos, también vamos a invitar al maestro Benjamín, ya el próximo año también estaremos y esperamos que nos vuelva a dar fecha. Tenemos aquí en pantalla agapes, tenemos aquí inspecciones, minicurso de cómo hacer los pagos provisionales. Va a ser un minicurso de 2 horas y es prácticamente, bueno, valga la redundancia, es práctico este curso. Esperamos que se integren con nosotros. También reforma fiscal 2021, sobre todo en el Código Fiscal de la Federación. Vamos a tener por ahí al maestro Enrique Corona. Entonces, bien amigos, pues sigo esperando la respuesta. Parece ser, maestro, que se quedaron con ganas de este libro. Para no quedarnos así, nos va a dar la respuesta el maestro. Sin embargo, ojalá y puedan mandarnos vía inbox su respuesta y en el próximo programa del próximo miércoles estaremos informando quién fue el ganador. Entonces, si estás viendo esta repetición de este programa seguramente, yo te diría, manda la respuesta seguramente, porque así como están nuestros amigos de redes sociales hoy en día, o una de dos, o están dormidos o de plano no se la saben, ¿no? De plano no tienen bien en mente qué normas necesitan cumplir para reabrir, en este caso, los negocios. ¿Algo más, maestro? No, nada más, agradecer obviamente a Census Capacitación la invitación, agradecerte sobre todo la oportunidad de estar aquí en tu programa. La verdad de las cosas es que muy orgulloso, muy agradecido de manera personal. Y bueno, pues ya estaremos, como bien lo comentaste, participando con ustedes en un curso, si se puede más, ¿por qué no? Con la experiencia que tenemos ya en 25 años de ser abogado laboral, lo comentábamos fuera del aire, no solamente como abogado litigante. ¿Ustedes le creen que tenga 25 años y le digo que parece de 30? No me cuadran, o sea, por más que sumo y resto, yo lo veo de 35 si acaso, no lo sé, por ahí le robaron unos años, maestro. Muchísimas gracias. No, nacimos en este medio como todos los laboralistas, obviamente somos un pequeño grupo cerrado también, nacimos en este medio y bueno, pues ya un camino recorrido ya bastante en materia de trabajo y con todo gusto compartiendo experiencias con ustedes y en lo que se ofrezca. Muchísimas gracias de nueva cuenta, un abrazo virtual. Antes de irnos, ¿no? Pareciera que ya se despertaron, despertaron. Aquí, bueno, Esteban estaba dormido y dice que no escuchó la pregunta. Dice, ¿cuál es la pregunta? Ayúdeme, maestro, por favor. Sí, los 3 cuerpos normativos, obviamente, que está revisando la Secretaría del Trabajo a través de la Inspección Federal del Trabajo, con el objeto, obviamente, de poder llevar a cabo la autorización para que podamos abrir una fuente de empleo. Ahora con este periodo de pandemia, obviamente que estamos viviendo, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Edmundo Soto nos dice NOM 035. Bueno, nada más nos nombró una entonces tache. Nos faltan 2. Aquí Rosario dice la 35 y la 36, ¿no? Nos falta por ahí uno. Esteban nada más nos menciona la 51. Recuerden que tienen que dar las tres respuestas para que puedan llevarse este libro de Inspecciones de Trabajo, su prevención, atención y consecuencias del maestro Benjamín Álvarez Ferman. ¿Está bien la última parte, Ferman, que lleva acento? Sí, Ferman, exactamente. Ferman, ok. Entonces, amigos, son tres normas. Ya por aquí pronunciaron algunas que están cerca, sin embargo,
dice por ahí, caliente, caliente, pero aún no mandan la respuesta correcta. Vamos Tenemos a la dar unos 35, nos últimos faltan minutos. 2. Nos faltan por ahí dos. Y la 35 efectivamente es una de ellas. Y vamos a hablar antes para esperarlos, dice aquí Elizabeth, normas de seguridad, norma de salud y normas de organización. Es cierto que son de salud, obviamente las otras dos, pero ¿cuáles son? Pero ¿cuáles son? Exacto, Elizabeth. Sí, pero ¿cuáles son? Ese es el punto. ¿Cuáles son estas normas para poderte llevar el libro de inspecciones de trabajo? Este libro, ¿cuándo lo escribió, maestro? ¿Desde hace cuándo? En lo que esperamos aquí a que los amigos se despierten, se despabilen y bueno, pues nos respondan la pregunta. Claro que sí, es un trabajo final que obviamente de inicio se publicó a través de editorial Sista en el 97 okay, con el título Estudio Práctico de Inspecciones de Trabajo. Con posterioridad tuvimos una segunda obra por la misma editorial con el título Auditoría Laboral. Y la editorial ISEP en la actualidad, en diciembre precisamente del año pasado, 2019, nos hizo favor de darnos el aval para poder presentar esta obra en mi autoría, ya actualizada obviamente y modificada, ya de acuerdo a las necesidades que teníamos, pues obviamente a principio de año en el medio laboral, ¿no? Sí, de hecho, ya aquí dice hasta el 2 de noviembre de 2019, lo último que hubo en materia laboral ya estaba aquí en esta obra. Exactamente. Y sí, pues como comento, la norma 035, pues era lo que teníamos ahí como tema innovador. La 36 todavía no se hablaba de ella, pero ya es una realidad también en este año 2020, una exigencia por parte de la Híjole, pero ¿qué cambio? ¿Qué cambio? Porque nadie se esperaba un virus como el que vino a literal a mover prácticamente todo, de todo, ¿no? Sí, esta realidad nos superó en todas las legislaciones, en todos los supuestos que pudimos haber planteado. Exactamente. Claro, no la esperaba nadie. Bien, amigos, pues seguimos esperando la respuesta. Ya dijeron dos, están cerca, pero no le dan. Elizabeth sí mencionó de forma genérica, ¿no? Pero sin embargo no le da. Hernández Goya dice por aquí la norma 035, 030, pero por ahí te falta entonces... Dos, nos falta una. Una de 035, 030. La 035 respecto a riesgos psicosociales es correcto. La 030 respecto a las condiciones de salud de los trabajadores es correcto. Nos falta un cuerpo normativo más y no es norma oficial. Vamos, no nos fallen ahí. Bueno, sí, concepción, norma de organización, seguridad y salud, sí, sin embargo, tienes que decir en este caso, qué normatividad en preciso, ¿no? Ya que Hernández Goya ya nos mencionó dos, está bien, está cerca, muchos están cerca, les falta por ahí uno, y tip, lo que acaba de decir el maestro, no está como tal que... No es norma oficial. Ojo, Cuando hablamos de normativa, obviamente hablamos muchísimo más, leyes, reglamentos, contratos, y pues cualquier cuerpo normativo, ¿no? Ahí está la pista, no está aún como una norma oficial, como tal. Tomando la respuesta de nuestro radioescucha ahorita que comentó precisamente de las de salud, de organización, esa es la clasificación, obviamente, de las normas oficiales mexicanas. Eso viene en el libro, eso lo vamos a tocar también en el curso, cómo se clasifican, cómo se manejan, y en todo caso, de acuerdo a las actividades más importantes, qué podría aplicarse, porque es importante señalar que no toda la normatividad le aplica a todos los centros de trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver casos específicos para que podamos ver en lo práctico cómo se maneja por parte de la autoridad. Bien, pues ahí está el aviso de qué se va a ver en este curso. Siempre nos preguntan, oye, ¿qué se va a ver? Vamos a ver este tema, etcétera. Bueno, pues ya lo acaba de decir el mismo expositor, el mismo que realizó esta obra. Y bien, pues aquí nos dice Marisol, la 30, la 35 y protocolo para la reapertura de las empresas. Ahí está, ya tenemos el libro, exactamente. Marisol. El protocolo que está estableciendo el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo, exactamente con la Secretaría de Salud. Felicidades, Marisol Rojas, felicidades. Y si no mal recuerdo, creo, Marisol, es el segundo libro que te llevas.
Si mal no recuerdo, estuvo Juan Raúl López Villa, el doctor Juan Raúl, igual presentando sus obras. Y si mal no recuerdo, también te lo llevaste tú, Marisol, ya tu biblioteca de Census casi. Felicidades, Marisol, felicidades como siempre. Mándanos un mensaje aquí vía inbox a la fanpage de Census Capacitación para que te enviemos, obviamente, el libro. Seguramente tenemos ya tus datos. Por aquí, si me escuchas, ya sea Valquiria, ya sea José Quintos, o en su caso, Erubiel, quien me esté escuchando en este momento, ojalá y puedan tomar los datos de la persona para que le mandemos este libro de inspecciones de trabajo, su prevención, atención y consecuencias. Maestro, muchísimas gracias. A la distancia le mando un gran abrazo. Fue un gusto que aceptara estar en este espacio en Noches de Census. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a distancia, obviamente. Y pues hasta la próxima. Esto no es un adiós. Tenemos todavía mucho trabajo que recorrer aquí con ustedes en Census. Claro, Gracias. y lo vamos a ver el 5 de diciembre, el curso de inspecciones de trabajo. Quien se inscriba todavía alcanza libros, solamente ya tenemos 10 libros, 10 ejemplares, y quien se inscriba en este curso se lo lleva completamente gratis. Manden un mensaje a la fanpage de Census Capacitación, seguramente les estaremos atendiendo de forma inmediata y dando, bueno, pues más datos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden, vamos a Rompiendo Paradigmas en 30 minutos con el contador Martín Rojas y su servidor. No se desconecten, solamente 30 minutos, vayan al sanitario donde tengan que ir a comer algo, por las papas, qué sé yo, y regresen para acá, porque seguimos con el otro programa Rompiendo Paradigmas. Esto es Noches de Census. Recuerden, la próxima semana, miércoles, 7:30 de la noche. Muchas gracias, que tengan excelente noche.